Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal de Academia Diego, el canal donde siempre intentamos explicar matemáticas de una forma fácil y sencilla. El canal donde tenéis más de 700 tutoriales de matemáticas de todos los niveles, explicados paso a paso, agrupados en más de 70 listas y clasificados de esa forma para que os cueste muy poco. En el tutorial de hoy os traigo el examen resuelto de la prueba de acceso de grado medio de 2023 de la Comunidad Valenciana. Consta de 5 ejercicios que están explicados paso a paso, como siempre en mi canal, y que, bueno, espero que sirvan de ayudas, especialmente si os estáis preparando este examen, esta prueba, y que os vengan de ayuda, pues yo me alegraría un montón si es así. Y nada, no me enrollo más, tras la intro comienzo a explicarlos. El primero de los ejercicios nos dice que me he gastado un tercio de mis ahorros en una chaqueta y un cuarto de lo que me quedaba en unas zapatillas. Nos pregunta con esas premisas qué fracción de mis ahorros me queda. Vamos a llamar X a los ahorros que tenía yo al principio y como hemos dicho aquí al principio que me he gastado en la chaqueta la tercera parte, o sea un tercio de esos ahorros. Un tercio de X es lo que me he gastado en esta chaqueta. Es decir, de estas tres partes, una es el coste de la chaqueta. Con lo cual, como luego me afirma de que un cuarto de lo que me quedaba me lo he gastado en unas zapatillas, lo que me quedaba obviamente es de tres partes, pues dos tercios de X. Estas dos del final. Me había gastado una en la chaqueta, me quedan dos de las tres partes. ¿Queda claro? Y entonces ahora, como me he gastado un cuarto de esa fracción que me quedaba en las zapatillas, una fracción, un cuarto de 2 tercios de X, es como hacer un cuarto por 2 tercios de X, porque una fracción de una fracción equivale al producto de ambas. ¿Y cómo se hace un producto? Pues multiplicando recto. 1 por 2, 2, y 4 por 3, 12. 2 doceavos de X. Que se puede simplificar entre 2 porque ambos términos son pares, numerador y denominador, y nos va a quedar un sexto de X. Ya tenemos lo que nos hemos gastado en las zapatillas. Entonces, en la chaqueta, resumiendo, nos hemos gastado un tercio y en las zapatillas un sexto de mis ahorros. Por lo tanto, si me he gastado un tercio de X en la chaqueta, que lo puedo poner también así como X partido por 3, y X partido por 6 en las zapatillas, si agrupo las dos fracciones, averiguaré la fracción de ahorros que llevo ya gastada. Entonces, para sumar fracciones, acordaos que hay que hallar el mínimo común múltiplo, factorizando el 3 como es primo solo puede ir a 3, y el 6 es 2 por 3. No lo he compuesto así como se suele hacer con la línea, por aquello de que estos son números muy sencillos de factorizar. El mínimo común múltiplo, acordaos que se tomaban factores comunes y no comunes de mayor exponente. Por lo tanto, aquí como no hay ninguno con exponente, solo hay que tomar uno de cada, un 2 y un 3, con lo cual el mínimo común múltiplo de 3 y de 6 va a ser 2 por 3, es decir, va a ser 6. Colocamos una fracción con el 6 como denominador común y entonces procedemos a hacer como siempre, dividimos por el de abajo y multiplicamos por el de arriba. 6 entre 3 daría 2, por X serían 2X, y más 6 entre 6 daría 1, 1 por X daría más X. 2X más X serían 3X entre 6, que simplificado me va a quedar X entre 2. Esta es la fracción que representa lo que yo he gastado, es decir, me he gastado de cada 2 euros, me he gastado 1, me he gastado la mitad. Conclusión, si me he gastado la mitad de mis ahorros, ¿qué me va a quedar? La fracción que me queda es la otra mitad, es decir, un medio de X o X medios, como queréis ponerlo. ¿Queda claro? Pues vamos a ir a ver lo que nos piden en el apartado B. Aquí están las mismas condiciones, seguimos llamando X a nuestros ahorros del principio. Y ahora dice que si me han quedado 60 euros, ¿cuántos ahorros tenía al principio? Vale. Bueno, hemos averiguado hace un momentito que la fracción de ahorros que aún me queda es esta, un medio de X. Antes de continuar contestando a la pregunta que nos hace el ejercicio, quiero comentaros cuándo funcionan las fracciones como operadores. Si yo tengo una fracción de un total, me dará una parte. Y entonces aquí, llegado a este punto, puede ocurrir dos cosas. Que me den lo que vale el total y me pidan lo que vale la parte. O bien, al revés, que me den la parte y me pidan lo que valga el total, lógicamente, siempre que sepa la fracción. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, si yo quiero calcular la parte, sabiendo el total, será tomar el total, dividir por el denominador y el resultado multiplicarlo por el numerador.
Mientras que por contra, si lo que quiero averiguar es el total, pues tendré que hacer la operación inversa, es decir, tomar la parte, dividirla por el numerador y el resultado obtenido lo multiplicaremos por el denominador. Entonces, aquí pensemos un momento, lo que me han quedado son 60 euros. Eso no es el total, eso es una parte. Y lo que queremos averiguar es los ahorros que tenía al principio, los ahorros totales, lógicamente. Entonces será esta segunda opción la que hay que aplicar. Con lo cual, aplicándolo a los datos de nuestro problema, sabemos que la fracción que me queda es un medio de x. Y eso equivale, o sea, x era el total, acordaros, igual a los 60 euros que nos afirma que es lo que aún me queda todavía en el bolsillo. Entonces, con esto tenemos que averiguar x, que es el total, los ahorros que teníamos al principio, y procedemos a hacerlo como nos indica la fórmula. El total será x, será igual a la parte, que eran 60, dividido entre el numerador de la fracción, que era 1, y multiplicando el resultado que nos dé por b, que era el denominador de la fracción, que en este caso es 2. 60 entre 1 es 60, 60 por 2 da igual a 120. Conclusión, al principio teníamos, mis ahorros ascendían a 120 euros. Me he gastado la mitad entre la chaqueta y las zapatillas. El resto pues lo tengo todavía en el bolsillo. Espero que haya quedado claro este ejercicio primero de este examen. Vamos con el siguiente. El ejercicio número 2 de este examen de la prueba de grado medio, de acceso a grado medio de 2023 de la Comunidad Valenciana decía el siguiente enunciado. Un teléfono móvil que costaba 240 euros lo han rebajado y ahora vale 204 euros. ¿Cuál es el porcentaje de rebaja que le han aplicado? Bueno, vamos a ver. Yo me gusta explicarlo con el concepto de índice de variación, porque el índice de variación se puede deducir de esta fórmula, ya que el valor final que tienen las cosas, en este caso el teléfono móvil, es igual al valor inicial por dicho índice de variación. Y de estos tres términos, como conocemos los dos valores, final e inicial, podemos despejar el índice de variación y a partir de él ya poder calcular dicho porcentaje de rebaja que nos han aplicado, que es lo que nos pide este problema. Y entonces el valor final son 204 euros, igual al valor inicial, que eran 240, por ese índice de variación que desconocemos. Despejando el índice de variación nos queda en el numerador 204 arriba y el 240 que multiplica pasa dividiendo con el mismo signo abajo. Esa división nos da 0,85. Nos da un índice de variación inferior a 1 porque evidentemente el valor final es más pequeño que el inicial, es decir, ha perdido valor, ha habido una rebaja como nos indica el problema. Pues bien, dicho porcentaje de rebaja se calcula con esta fórmula de aquí. El porcentaje de rebaja que se le aplica a un objeto es igual a 1 menos su índice de variación experimentado y lo que nos dé para pasarlo a porcentaje lo multiplicamos por 100. Lo ponemos en este orden, 1 menos el índice de variación, porque es de una rebaja. Si fuera de un incremento sería justo al revés, sería índice de variación menos 1, porque aquí hubiera dado entonces más de 1. Bien, dicho lo cual, pues ya sustituyendo es muy sencillo, el porcentaje de rebaja sería entonces 1 menos 0,85, que es lo que nos ha dado, y luego lo que dé por 100. Como esta resta da 0,15, pues 0,15 por 100 nos dice que el porcentaje de rebaja asciende al 15%. Ya lo tenemos calculado, espero que haya quedado claro este apartado A. Bien, pues vamos con el apartado B, que nos dice que una pequeña empresaria ganadera que tiene una granja con 95 vacas, ahora mismo tiene pienso para alimentarlas durante 30 días. Quiere crecer en su negocio y está pensando en comprar 19 vacas más. ¿Cuántos días le durará entonces ese pienso? Bueno, vamos a ver pues entonces aquí lo primero que tenemos que ver es que esto es un problema de regla de 3, muy sencillo, porque si 95 vacas, que es lo que tenía al principio, tienen pienso para 30 días, ahora al querer comprar 19 vacas más, vamos a ver cuántos son 19 vacas más. Si a 95 le sumamos 19 vacas más, nos va a dar un total 9 y 5, 14, nos llevaríamos 1, 9 y 1, 10, y una que nos llevamos 11, 114 vacas. Pues 114 vacas le durarán para X días. Y entonces lo primero que hay que hacer cuando planteamos una regla de 3 es saber si es directa o es inversa. Y entonces yo aquí quiero que veáis una cosa. Resulta que mientras más vacas tenga que alimentar, el pienso que tenga le durará lógicamente menos días. A más, menos, esta regla de 3 es inversa.
¿Y cómo se resuelven las reglas de 3 inversas? Pues de una forma muy sencilla. Colocamos en una fracción siempre donde se encuentre la incógnita tal y como nos lo dé en la regla de 3, es decir, 30 en el numerador partido por x en el denominador. 30 arriba, x abajo, igual que estaba. Y ahora estos dos términos, como se trata de una regla de 3 inversa, en vez de colocarlo en el mismo orden que viene aquí, lo colocamos en orden inverso, es decir, 114 en el numerador partido por 95 en el denominador. Cuando sea inversa se coloca al revés, cuando sea directa se coloca tal y como venga en la regla de 3. Y entonces ya esto multiplicando en cruz se averigua el valor de x de una forma muy sencilla. X sería igual, en el numerador nos va a quedar 30 por 95 y en el 114 que multiplica x pasaría dividiendo. Toda esta operación da un total de 25. 25 días son los días que le duraría el pienso si compra esas 19 vacas que tiene pensado. Perdería 5 días de pienso, evidentemente. Antes le duraba 30, ahora solo le duraría 25 porque tiene más animales, está claro. Bien, pues vamos a por el siguiente ejercicio. El número 3, que nos dice que en cierto comercio un cliente compra 2 kilos de naranjas y 1 de fresas, gastando un total de 5,50 euros. Otro cliente compra 3 kilos de naranjas y 4 kilos de fresas, por lo que paga 14,50 euros. Nos pide que hallemos el precio de un kilo de naranjas y de 1 de fresas. Bien, pues está claro que, por ejemplo, el precio de un kilo de naranja le podemos llamar X y el precio de un kilo de fresas, como S, pues Y. Y con esto vamos a plantear un sistema de ecuaciones. El primer cliente que compró 2 de naranjas, 2x, más 1 de fresas, más 1y, más y. Y por todo esto, porque esto ya es dinero, pensemos que está multiplicando los kilos por el precio que tengan, que es el que desconocemos, y entonces pues eso ya es dinero. Y ese dinero en total que se ha gastado el primer cliente era igual a 5,50. He puesto 5,5 porque es lo mismo. Bien, y el segundo cliente lo que compra son 3 de naranjas, 3x, más 4 de fresas, más 4y. Y claro, lógicamente este paga bastante más porque se lleva más fruta. Paga concretamente 14,5, 14,50, que es lo mismo. Este sistema lo podemos hacer por el método que queráis. Yo he optado a hacerlo por el método de sustitución. De la ecuación de arriba voy a despejar y, que parece la más sencilla de todas. Entonces y sería igual a 5,5 y este 2x pasaría negativo al otro lado. Y entonces, como estamos haciéndolo por el método de sustitución, esta expresión de aquí la vamos a sustituir en la otra y de la otra ecuación. Entonces nos va a quedar 3x más 4 por esa expresión, 5,5 menos 2x, igual a 14,5. Ya es una ecuación de primer grado con una incógnita muy sencilla de resolver. Entonces nos va a quedar 3x, aquí 4 por 5,5 hacen un total de 22, y 4 por menos 2x más por menos da un total de menos 8x, igual a 14,5. Transponemos los términos, las x las dejamos a la izquierda, los términos independientes a la derecha, teniendo en cuenta lo de siempre, que lo que cambia de lado, ya sabéis, cambia de signo. Con lo cual aquí nos queda 3x menos 8x, y en este lado va a quedar el 14,5 como está, y este 22, que es el único que cambia de lado, pues cambiaría de signo y ahora es menos 22. Aquí da un total de menos 5x y aquí da un total de menos 7,5. Con lo cual x es el cociente entre menos 7,5 en el numerador y menos 5 que pasa dividiendo abajo con el mismo signo. Esa división nos da un valor de x de 1,5. Y ya sustituyendo para averiguar el valor de y aquí en esta expresión, y sería igual a 5,5 menos 2 por este 1,5 que me acaba de dar x. Como esto da 3, entonces y sería igual a 5,5 menos 3, que da un total de 2,5. Ya tenemos el valor de x, ya tenemos el valor de y, con lo cual sabemos que las naranjas cuestan a 1,5 euros el kilo, que era el valor de x, y las fresas a 2,5, a 2,5. Bien, espero que os lo hayáis entendido, tanto el planteamiento como la resolución, por el método de sustitución. Espero que así sea. Vamos con el siguiente ejercicio, el número 4. ¿Qué nos dice? Bien, el ejercicio número 4 nos dice que calculemos el área del volumen de un prisma de base cuadrada, cuya altura es de 20 centímetros y el lado de la base es de 4 centímetros. Aquí tenemos nuestro prisma de base cuadrada, en el que el largo y el ancho de la base es el mismo, 4 centímetros, y la altura en este caso dice que es de 20. Bien, vamos a comenzar calculando el área. Y para calcular el área lo primero es poner el desarrollo de todas las caras de esta figura, que sería más o menos una cosa así.
Así quedaría más claro que tendría una base superior, que es la de arriba, la base inferior que abajo, y las 4 caras, que son exactamente iguales, puesto que todas miden 4 de ancho y 20 de alto. Bien, pues vamos a comenzar por calcular el área de lo que es la base. La base, al ser un cuadrado, pues lado al cuadrado es su área. Y entonces, como en este caso el lado mide 4, pues sería área de la base igual a 4 al cuadrado. Por lo tanto, el área de la base mide 16 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de una de sus bases. El área lateral, estas 4 caras laterales, pues será, como son rectángulos, en base por altura y multiplicado por 4 porque son 4 exactamente iguales. Entonces, como hemos dicho, el área de cada uno era 4 aquí de base y de altura 20. Y todo ello multiplicado por 4 porque son 4 caras, insisto. 4 por 20, 80, 80 por 4, 320. 320 centímetros cuadrados es el área lateral. ¿Y cuál es el área, por lo tanto, total? Pues está claro que el área total será la suma del área lateral más 2 veces el área de la base superior y la base inferior. Entonces nos va a quedar igual a 320 más 2 veces 16, que era el área de una de sus bases. Como esto da 2 por 16 da 32, nos queda 320 más 32, queda un total de área de 352 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área total. Ahora podemos calcular ya el volumen aplicando la fórmula que el volumen de un prisma recto de base cuadrada como este, bueno, en general el volumen de cualquier figura de cualquier prisma recto es el área de su base por la altura, a no ser que acabe en punta, que entonces es partido por 3, como en el caso de las pirámides o de los conos. Pero en este caso, cuando sea un prisma recto con 2 bases iguales, siempre área de la base por la altura. Entonces el volumen será el área de su base, que eran 16, lo calculamos aquí al principio, por la altura que nos la daba el problema, que eran 20. 16 por 20 da 320 centímetros cúbicos, que es la unidad en la que se mide el volumen. Espero que haya quedado claro. Vamos con el quinto y último ejercicio de este examen, que nos dice que en un municipio de la Horta del Sud se ha recogido información sobre el número de ordenadores en las casas de 50 familias y se han obtenido los siguientes resultados. Vamos a hacer aquí una tabla recogiendo todos los datos y luego nos pide que calculemos media, mediana y moda. Bueno, aquí vamos a poner primero la variable, que es el número de ordenadores que tiene cada familia, y luego la frecuencia absoluta, que es el número de familias que corresponde con cada número de ordenadores de aquí. Es decir, por ejemplo, con 0 ordenadores, sin ordenador, básicamente hay 9 familias. Con un ordenador hay un total de 30 familias. Con 2 ordenadores hay 9 familias. Con 3 ordenadores ya hay solo 2 familias. Evidentemente, si yo sumo todos estos términos, tiene que darme 50, que era el número total de familias que había, pues 39, más 9, 48, y 2, pues 50. A eso se le denomina N, el número total de datos. Ahora vamos a calcular aquí la frecuencia acumulada, que la necesitamos luego para la mediana. La frecuencia acumulada, para el que no lo recuerde, se hace de una forma muy sencilla. Este 9 se repite aquí, la primera de las frecuencias absolutas se pone aquí. Y a partir de aquí vamos sumando. 9 más 30 daría 39, más 9 da 48, más 2 nos da 50. De hecho, la frecuencia acumulada está bien si el último término coincide con esta n de aquí. Y para calcular luego la media también necesitamos otra columna, que es el producto de cada x, de cada variable, por su frecuencia absoluta correspondiente. Es decir, hay que multiplicar x sub y por f sub i. 0 por 9 daría 0. 1 por 30 obviamente da 30, 2 por 9 da 18 y 3 por 2 da 6. Todos estos términos se suman, entonces 30 y 18 son 48, más 6 da 54. Ese es el sumatorio de la columna x sub i por f sub i. Bien, vamos a comenzar precisamente usando ese valor porque es la media. Para el que no lo recuerde, la media, que se representa con x con barrita encima, es el cociente entre el sumatorio de x sub i por f sub i, es decir, este 54 que acabamos de obtener, entre n, que sabemos que vale 50. Entonces nos va a quedar 54 dividido entre 50, o lo que es lo mismo, esto da aproximadamente 1,08. Es decir, un poquito más de un ordenador por familia es la media de ordenadores que hay en esta población de Horta del Sud. Vamos ahora a por la mediana. Para hacer la mediana calculamos primero n entre 2, eso siempre se hace así. En este caso 50 entre 2, que va a dar 25.
Entonces este 25 lo vamos a buscar en la columna de la frecuencia acumulada, pero lo buscamos siempre el primero que sobrepase dicho valor, el mayor a este 25, que en este caso es este 39. Y entonces la mediana corresponderá con la X que tenga dicho valor, con la XY, que en este caso es 1. Acordaos que es siempre buscar uno inmediatamente superior a 25, que es lo que ha dado n entre 2. En la columna, insisto, de la frecuencia acumulada. Bien, vamos ahora a calcular por último la moda. La moda, como en ropa, es lo que más se lleva. Pues aquí también, el que tenga la frecuencia absoluta de mayor valor, que en este caso está claro que es este 30 de aquí, y por lo tanto la moda corresponderá con este 1 que tiene la XY correspondiente a este 30, que es el que más se repite. Lo más frecuente es que haya un ordenador en casas, en estas 50 familias de este pueblecito. Bien, pues espero que os haya quedado todo claro, tanto este ejercicio como los anteriores. Si es así, por favor, dejadme algún comentario. Yo me alegraría un montón que os sirviera de ayuda para si estáis preparando esta prueba. Bien, pues solo me falta, como siempre, despedirme de vosotros y recordaros que miércoles y domingo suelo subir tutoriales nuevos, que en mi canal tenéis material de todo tipo y que, bueno, para no perderos nada, lo mejor es estar suscrito, darle a la campana y así siempre las novedades que voy subiendo a mi canal las recibiréis como notificación en vuestros móviles, en vuestros celulares. Venga, pues nada, nos vemos en próximos tutoriales. Procurad ser muy felices. Chao, chao.